Hola, bienvenidas a todos. Estamos a punto de comenzar. Tomamos un poco de tiempo al principio para reconocer algunos problemas técnicos que tuvimos, pero eso sucede cuando somos tan ambiciosos con este tipo de reuniones. Entonces, sí, bienvenida a esta iniciativa de Hora Cero y Multiversidad Libertaria, que va a estar sucediendo estos próximos jueves a las 4 p.m. hora nicaragüense. Yo soy Miranda y estoy representando a Multiversidad Libertaria y también tenemos a Fátima representando a Hora Cero. Esta primera mesa es parte de un ciclo que vamos a estar explorando cuestiones de nacionalismo, autonomía, ciudadanía y propuestas desde el arte, pero también propuestas desde el marco organizativo y político. Para esta primera mesa tenemos la cuestión de la autonomía y el territorio. Nos parece fundamental tener esta conversación porque la autonomía es algo que todo el mundo platica, pero no hemos críticamente explorado lo que significa en el contexto nicaragüense y en el contexto latinoamericano. La autonomía es un elemento fundamental en la búsqueda de la justicia social, la libertad y la responsabilidad. Pero ¿qué significa? ¿Quién lo define? ¿Cómo se practica? ¿Cómo es interpretada por diferentes poderes políticos? Porque por un lado, en Nicaragua tenemos la autonomía universitaria, por otro lado tenemos zonas autónomas como los territorios libres zapatistas y kurdos, pero también tenemos autonomía propia o autonomía adentro del nombre movimiento autoconvocado, que tiene una cierta relación con autonomía. Específicamente, autonomía significa ley propia, auto significa propio y nomos significa ley. Pero hay que pensar mucho más que solo el marco legal de la autonomía y lo individual. Por eso tenemos a estos ponentes el día de hoy que Fátima nos va a presentar. Bueno, muchas gracias a todas y todos que nos sintonizan. Sé que comenzamos pues un poquito tarde. Mil disculpas, pues tuvimos algunos problemillas técnicos. Una cosa importante antes de presentar a estos invitados, decirles que vamos a tener una ronda al final de preguntas, así que pueden ir poniendo en los comentarios lo que les gustaría preguntarles a cada uno o una pregunta que le quieran hacer a todos. Entonces, bueno, de nuevo, pues muchas gracias. Ustedes saben, esto es una iniciativa de Multiversidad Libertaria con Miranda y Hora Cero, pues representado en este caso por mi parte. Y hemos armado como este ciclo de conversatorios. Pensamos este primer ciclo pues que tiene 3 mesas y empezamos con esta de autonomía, con estos 3 invitados que vamos a ir platicando con ellos. La primera, que ya la conocemos de casa y le tenemos mucho cariño, que es Dolly Miller Bacon, psicóloga, especialista en planificación y gerencia de proyectos de desarrollo, también es asesora técnica del gobierno comunal creol de Bluefields y facilitadora de la Alianza de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, APIAN. Luego tenemos a Larry Montenegro Baena. Él tiene una formación en etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el ENA de México. Es activista por los derechos autonómicos de la costa caribe de la Mosquitia nicaragüense. Actualmente colabora con el colectivo de pensamiento crítico Movimiento por la Decolonización de la Mosquitia, MODEM, y está trabajando un proyecto documental titulado Mosquitia, la Nación Negada. Bueno, y por último está Javier García, el estudiante del doctorado en sociología, bueno, mexicano, un oaxaqueño, amigo nuestro, estudiante del doctorado en sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, integrante del grupo de investigación Acción Autónoma. Su trabajo de tesis analiza el potencial comunitario de las revueltas surgidas en Oaxaca en el año 2006, que nos estará contando luego, y lo que sucedió en Masaya, ¿no? En el 2018, y todo esto para imaginar otras prácticas políticas pues fuera de las lógicas estatales. Entonces, eh, bueno, bueno, Dolin creo que no está, ¿no? Entonces vamos a empezar la primera ronda de preguntas. En este caso, bueno, ya que aprovechando que Javier está aquí, vamos a iniciar con Javier. Solo que no te vemos, Javier. Ya, listo. Bien. Hola. Hola, hola. Entonces, bueno,
a ver, vamos a empezar con Bod, y esta primera pregunta es para Bod. Bueno, estuviste en Masaya, pues durante las barricadas del 2018 que se levantaron contra, pues, el gobierno de Ortega y los abusos y todo ese contexto, pues, tan convulso. Y pues tu mirada yo creo que puede ser un poco distinta a la nuestra, ¿no? Como nicaragüenses y sabiendo todo lo que estaba pasando, ¿no? Pero no solo por tu nacionalidad, sino también porque era la primera vez que estabas aquí. Y quería que nos contaras un poco, que iniciáramos así, qué viste y cómo lo que viste te inspiró también a trabajar en esta tesis doctoral que estás haciendo sobre este proceso de insurrección en Masaya y en Oaxaca. Ok, bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Pues antes que nada, muchas gracias a las y los compañeros que hacen posible esto. Creo que hoy más que nunca hay que impulsar estos espacios de debate, de discusión sobre pues estas nuevas perspectivas, digamos, pues, ¿no? Que podemos asumir en la lucha no solo latinoamericana, sino a nivel global, creo, pues, ¿no? Pues bueno, antes de responder a tu pregunta, ¿no? Quisiera dejar en claro una cuestión, y es que, digamos, algunas de las reflexiones que hemos venido trabajando, no solamente, digamos, de la revuelta de Oaxaca, sino de distintas revueltas, son resultado de, digamos, de debates, discusiones que hemos tenido dentro de los procesos organizativos autónomos y más específicamente anarquistas aquí en Oaxaca, ¿no? A partir de la revuelta del 2006, pues, ¿no? Es decir, no son reflexiones tanto de la academia, sino reflexiones que van surgiendo sobre el proceso mismo de organización, ¿no? Y que en ese sentido, pues, nos hemos nutrido, ¿no? De ciertas perspectivas como el anarquismo, ¿no? El pensamiento magonista, que es un tipo de anarquismo más local, la idea de zapatismo también y la autonomía que ellos están ya proponiendo en práctica, pues, y una idea más local que es la idea de la comunalidad, pues, ¿no? Entonces digo esto, digamos, como para poner en la justa dimensión algunos comentarios que pueda hacer, pues. Entonces, la primera de ellas es, bueno, que me preguntabas, ¿no? ¿Qué era lo que me había motivado a hacer como este vínculo, ¿no? O este análisis entre la revuelta en Oaxaca y Masaya? Pues tiene que ver varias cosas, ¿no? La primera creo que es que, pues, todas las revueltas siempre nos inspiran, pues, ¿no? Es decir, siempre como que rompe, ¿no? Esa idea esa idea falsa de la paz, pues, ¿no? Esa idea de que todo está bien. Entonces, en los momentos en los que surgen los momentos de revuelta, pues siempre nos inspiran, pues, ¿no? Ahora, pues yo pude estar algunos días, ¿no? No fueron muchos tampoco, ¿no? Fueron un poquito menos de 2 semanas ahí en Nicaragua, y pude estar en diferentes lugares, pues, ¿no? En los momentos mismos de revuelta, y uno de esos lugares, pues, fue Masaya. Entonces, hay varias particularidades, creo, que es como necesario enunciar, y que fueron precisamente las que me permitieron adentrarme un poco y explorar un poco, o sea, por qué esa particularidad de la revuelta de Masaya. Primero, pues, digamos, tanto la duración como la forma en la que estaban compuestas todas las barricadas, o los tranques, como se les denomina ya. La segunda, que es una cuestión ya más como de identidad o carácter indígena, que está ligada a una cuestión de pertenencia al territorio, creo, ¿no? Y que bueno, ¿no? Y que en los momentos mismos de revuelta, pues esas prácticas, pues parecen repolitizarse, pues, ¿no? Es decir, cómo, de qué manera, digamos, un pueblo indígena vive una revuelta y además la asume como tal, y además, a partir de las prácticas que se llevan a cabo, ¿no? Desde las más sencillas, como compartir un pan, el compartir una conversación en una barricada, en un tranque, ¿no? Hacer guardia, hasta las más, digamos, un poco más complejas, que es asumir la propia seguridad en manos colectivas. Creo que eso es precisamente, y que aparte, digamos, el carácter, no sé, indígena que yo pude percibir en los pocos días que estuve ahí, parecieran darle una dimensión y una potencialidad mucho más libertaria al proceso mismo de la revuelta, pues, ¿no? Entonces, en los momentos en los que pude estar ahí, pues fueron esas como las impresiones, pues, ¿no? Y que de pronto todas esas prácticas, ¿no? De las y los insurgentes en ese momento, se parecían mucho, pues, ¿no? A lo que nosotros habíamos vivido o estamos viviendo desde el 2006 hasta la fecha aquí en Oaxaca, que ha sido como un proceso de conflicto permanente también, pues, ¿no? Entonces, eso por una parte, pues, ¿no? Entonces, eran como esos aires familiares, digamos, pues, ¿no? O sea, yo creo que las revueltas siempre nos permiten eso, pues, ¿no? Hay una enorme posibilidad de poder recuperar la vida en nuestras manos y, por lo tanto, imaginar una vida, digamos, más allá de estas lógicas impuestas, ¿no? La lógica del Estado, del capital,
pero cuando se topan, digamos, con esa dimensión comunitaria, hay un agregado más, pues, ¿no? Que es la cuestión de la pertenencia, pues, ¿no? Al propio territorio. Entonces, digamos, esos fueron como como los puntos, pues, ¿no? Los puntos claves en los que dije, bueno, no, podemos hacer, no tanto una comparación, pues, porque, digamos, el hecho de comparar como revueltas digamos, no va por ese camino, pero sí en el hecho de encontrar, digamos, similitudes y familiaridades en las prácticas que llevaron a cabo los y las rebeldes, ¿no? En los procesos mismos de revuelta. Ahora, cuando Masaya se declara en autogobierno también, que fue, bueno, ya el tiempo en el que ya no pude estar yo, pero fue algo tan interesante puesto que era por ese camino en el que iba el proceso mismo de revuelta, pues, ¿no? Es decir, asumir el hecho de que de que no se necesita ningún gobierno más que el del pueblo mismo, el de la propia colectividad, creo que ya es un paso grande que pocas revueltas en el mundo lo han logrado, pues. Y que bueno, después cuando la cuestión de la operación limpieza y eso, pues se vino abajo dicho proyecto, pero bueno, el hecho de incentivar esa propia iniciativa y tener esa potencialidad, ¿no? Que además que es histórica y que se ha defendido históricamente como pueblo indígena, bueno, yo lo creo, lo veo desde perspectiva, es algo que hay que rescatar, pues, ¿no? Del momento mismo de los procesos insurreccionales, pues, ¿no? Que es eso, pues, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, en términos muy generales, creo que fue lo que me llevó a ya, digamos, en este camino más académico, ¿no? Más de investigación, pues ver precisamente de qué manera esas prácticas confluían, pues, ¿no? Y de qué manera también esos momentos, el problema es ese, creo que siempre lo hemos platicado aquí entre los compañeros y compañeras de los procesos en Oaxaca, es mantener vivo el proceso de la revuelta misma, creo, pues, ¿no? Que es ese momento el que nos ha permitido, ¿no? Imaginar y poner en, ¿no? Mundos anticapitalistas, antiestatales, antipatriarcales, etcétera, etcétera, ¿no? Y que precisamente, y que esos pasos, pues, ¿no? Vuelvo a repetir, que son el paso a la idea de autogobierno, el paso a la colectividad, el paso, ¿no? A la propia autonomía, es el paso más importante y decisivo de las revueltas mismas, ¿no? Entonces, no sé si me pasé de tiempo, es más. No, ya estamos. Muchas gracias, Javier. Estamos sobre el tiempo. Bueno, luego seguimos hablando más sobre este tema. Ahorita vamos a entrar con Larry. Tenemos una pregunta. Bueno, Larry, ya te presentamos, ¿no? Como parte de este proyecto, ¿no? De la Costa Caribe y los grupos misquitos, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta que quería hacerte es que ya me enredé, ¿no? Parte de tu trabajo pues surge, ¿no? Como esta crítica a la colonialidad, pero puede resultar un poco compleja esa palabra a veces para la gente, ¿no? O abstracta alrededor de qué se quiere hablar o qué se quiere decir. Entonces, ¿puedes explicarnos un poco qué es lo que has entendido en tu trabajo por esta descolonización y cómo eso podría tener una relación con la construcción de una autonomía, que es el tema que nos trae aquí? Hola, ¿qué tal? Sí, muchas gracias por la invitación, Fátima, Miranda y todo el colectivo de Multiversidad Libertaria, el espacio de Era Cero. Pues sí, la relación que hay entre la descolonización y la autonomía es muy importante, es inherente, de hecho, porque para responderte así muy preciso, contando estos minutos, espero que me dé tiempo. Voy a dividirlo en dos, en la descolonización subjetiva y la descolonización institucional. Para explicarme mejor, la descolonización subjetiva, que, bueno, para llegar a esta autonomía real, sí es necesaria una descolonización profunda, que sería subjetiva en el plano epistemológico, lo que llamamos la ruptura epistemológica. Esta descolonización subjetiva implica la ruptura con esta episteme dominante que se encuentra enclavada en la idea del Estado-nación unilineal, ¿no? Es decir, que para lograr esta descolonización subjetiva necesitamos de construir ese paradigma homogenizante de nación que está sustentado en ciertos conocimientos y prácticas hegemónicas
estos conocimientos se encuentran en el diseño institucional del Estado liberal, republicano, estadocéntrico, antropocéntrico, que instaura una norma unidireccional de cómo concebirle el poder, la política, el desarrollo, el progreso, el bienestar, la intersubjetividad, la producción, etcétera, ¿no? Entonces, esta descolonización, como podemos ver, implica desubjetivarnos de la subjetividad colonizadora, del sujeto político individual, del liberalismo clásico, que otrifica en gran medida al sujeto, al indígena, ¿no? A los indígenas, y los asocia con retraso, cuando en realidad es solo una forma diferente de ver y entender el mundo, ¿no? Y sobre todo de relacionarse con él, y esa forma de relacionarse tiene que ver con la relación directa sobre la tierra, sobre el territorio, sobre el cosmos, ¿no? Es la que en los últimos 2 siglos, por ejemplo, ha sido atropellada por la idea positivista y cartesiana de la nación unitaria del mestizo nacional, de este mestizo criollo mestizo, ¿no? Entonces, este proyecto republicano que se instaura desde hace más de 2 siglos es el que crea una norma de cómo concebir el bienestar, que rompe completamente la idea de bienestar que tienen los pueblos indígenas sobre los territorios, sobre la tierra. Entonces, el proceso de descolonización subjetiva implica alejarnos de esos constructos impuestos por las naciones, impuestos a las naciones originarias de la Mosquitia, y volcarnos hacia nuestras propias formas de organización social, política, cultural, ecológica, y formas de producción y transmisión de conocimientos. Y esta transmisión y producción de conocimiento han ido a los territorios desde antes, desde muchísimo antes de que existiese el Estado-Nación republicano. Entonces, con esta primera descolonización que menciono, que es la descolonización subjetiva, una descolonización estructural, una ruptura con la episteme dominante, también implica, por supuesto, la descolonización institucional, que esta pues ya es muy sabida porque la hemos enunciado en reiteradas ocasiones. Esta descolonización institucional, a diferencia de la descolonización subjetiva, implica agilizar, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la transferencia de plenas e ilimitadas competencias legislativas para los 2 consejos regionales, los CRAC, el CRACS y el CRACN, en Bluefields y en Bilwi respectivamente. Y estas transferencias, con esto se lograría, se puede forjar una legislación autónoma, desmonopolizada, completamente descentralizada de la legislación central. Y eso es importante porque esto significa que, aunado a la transferencia de competencias legislativas para los 2 CRAC, los consejos regionales autónomos, sur y norte, también implica la transferencia de todas las atribuciones administrativas para las entidades territoriales. En este caso estamos hablando de los gobiernos territoriales, y como sabemos, actualmente son más de 20 territorios que tienen una entidad territorial, y eso sería nada más para autoadministrarnos con base en las formas centrales de organización asambleísta, y así lograr en los hechos el cumplimiento de la llamada sentencia de la CIDH del 2005. Es decir, que con este proceso de transferencia de competencias legislativas y de atribuciones administrativas, en los hechos se lograría pues prácticamente el cumplimiento de la sentencia de la CIDH del 2005, Yatama versus Nicaragua, en donde se pueda reinsertar nuevamente la figura, por ejemplo, de asociación de suscripción popular. Esta figura de suscripción popular existía desde inicios de los 90, pero se fue diluyendo a raíz de la monopolización y paralelización que ejercían y que ejercen actualmente las cúpulas políticas del Centro Político Nacional. Esa figura de suscripción popular, aunado a la transferencia de estas competencias y atribuciones, nos permitirían, naturalmente,
fortalecer las asambleas comunales, territoriales y lo que nosotros pensamos como la asamblea regional. Esta tercera apuesta no existe actualmente. De hecho, las entidades regionales en el sur y en el norte están monopolizadas por los partidos políticos, ¿no? Ahorita, actualmente, el partido de gobierno es el que tiene el control de estas entidades en el sur y en el norte, ¿no? También sobre los gobiernos territoriales, de hecho, prácticamente no existe un gobierno territorial desconozco si existe otro partido político que tenga control de alguna entidad territorial, pero hasta la fecha el monopolio y la paralelización que ha ejercido el partido de gobierno actual desde hace más de 10 años es un hecho, ¿no? Es una realidad. Entonces, eso nada más para poder autogobernarnos, autoadministrarnos con base en las asambleas comunales y territoriales, para que ya no estén supeditadas a la forma electoralista, representativa y partidocrática de la subjetividad colonizadora del mestizo nacional, que concentra su poder público en la figura de la democracia presidencialista y en el sistema de partidos, ¿no? Lograr una ruptura con el régimen político central significa forjar una autoadministración ecoterritorial, porque ya no dependeríamos de la norma hegemónica del poder, la administración y el desarrollo unilineal que preconiza el Estado uninación, ¿no? El Estado uninacional como norma del progreso y la civilización. Entonces, eso en la descolonización institucional, que implica una profunda descentralización administrativa y una descentralización política. Sí hay una relación entre estas dos descolonización, estos procesos de descolonización estructural, la subjetiva y la institucional, porque además esto nos permitiría no nada más la autoadministración en cuanto a los recursos naturales, los territorios, sino que también implica replantearnos, por ejemplo, un currículum educativo que se implemente en las escuelas de la Mosquitia, ¿no? Replantearnos nuevamente un sistema educativo que contemple la heterogeneidad y la diversidad de los territorios, de las culturas, de los pueblos originarios y las comunidades interculturales afrodescendientes, incluyendo mestizas, ¿no? de la región. Esto implica una educación culturalmente adecuada para los pueblos originarios e interculturales, y no es simplemente traducir los textos, ¿no? Vale aclarar los textos a las lenguas originarias de la Mosquitia, sino que también implica adaptar el contenido de la enseñanza a las realidades históricas, territoriales y socioculturales de estos pueblos. Esto también implica, por supuesto, que en la Mosquitia, por ejemplo, se aprenda sobre nuestros héroes, que se erijan estatuas sobre ellos, que nuestras comunidades, territorios, barrios y nuestras calles lleven los nombres y no lleven los nombres de estos próceres y héroes del Pacífico, ¿no? Como es el caso del busto de José Santos Zelaya y de Rubén Darío en el Parque Reyes de Bluefield, o la recién erigida estatua de Sandino en Bilwi, ¿no? No está mal que nuestros niños y niñas aprendan sobre Sandino, Darío y Zelaya. Lo que sí está mal es que se aprendan sobre ellos sin saber quiénes fueron Robert Henry Clark, ¿no? Sam Pitt, George Hodgson, June Beer, Alden Colson, Stanley Callazo y otros, ¿no? Esto significa que en nuestro sistema de educación intercultural regional se fortalezca nuestra historicidad y no la historiografía del Pacífico. Eso es nada más que el ámbito formativo, pero eso es mucho más complejo, que va más allá de aspectos institucionales como la formación, sino también la cuestión de la seguridad, la justicia y las políticas públicas de desarrollo. No sé si ya se me agotaron los minutos, pero por ahí creo que lo voy a dejar y podemos continuarlo en otro momento. Sí, Larry, muchísimas gracias por tu respuesta. Y ya en estas dos preguntas ya comenzamos a ver una relación entre autogobierno, ley propia, pero también una definición de la autonomía como un afecto, como algo, una relación entre personas, como algo que sucede adentro de un territorio que define
una comunidad, que define una experiencia, que define una manera de vivir, pero también tenemos esta definición de la autonomía como algo legalmente bien fuerte, que demanda un autogobierno, que demanda un respeto hacia un territorio autónomo, que demanda el respeto hacia un tipo de gobierno, pero también que demanda que el Estado deje de ser tan paternalista con ciertas comunidades, con ciertas subjetividades, y ahí entra la descolonización un poquito sobre cómo queremos crear independencia y autonomía y no crear dependencia, que es lo opuesto a la autonomía. La ley propia no es ley supervisada jerárquicamente. La ley propia no es que una distribución de poder desigual. La ley propia y la autonomía es autodeterminación y capacidad de nombrarse y de comunicarse de una manera horizontal que refleje la comunidad que está intentando construir eso. Gracias a ambos. Igual, creo que es una conversación súper necesaria la que estamos dando y también muy oportuna, ¿no? O sea, que hablar de autonomía no sea, puede ser muy nuevo para mucha gente, pero en realidad es un tema muy, muy antiguo, y que ha estado presente en la historia de nuestras naciones y que está muy ligado a todo este proceso de conquista también. O sea, no podemos obviar todo el proceso colonial y lo que significó, no solamente desde el despojo del territorio, sino por la imposición de toda una cosmovisión, ¿no? De toda una forma de entender el mundo, de toda una forma de juzgar la realidad, ¿no? En función de estas ideas mayormente occidentales, ¿no? No sé si ya podemos entrar con Dolin, si está por aquí, o todavía estábamos teniendo un par de problemillas técnicos. O ya. Me escucha, sí. Sí, te escuchamos. Ok, sí, gracias. Bueno, mira, ha sido una odisea. Muchísimas gracias, Fátima, por esta oportunidad. Yo estoy muy agradecida por la oportunidad que me brinda. Así que bueno, gracias. Ok, no, tranquila, Dolin. Estábamos teniendo unos problemillas técnicos ahí, entonces tal vez no van a ver ahorita la imagen de Dolin, pero igual, pues lo importante es escucharla, porque tiene un montón de cosas interesantes que decir. Ya teníamos pendiente esta conversación desde hace rato, que nos quedamos hablando un buen rato alrededor de, pues igual, este tema de autonomía, pero en el caso de la costa Caribe. Entonces, bueno, quería preguntarte. Bueno, llevo años trabajando en este tema del reconocimiento de esta ley de autonomía de la costa Caribe. Y pese a que la palabra autonomía pues lleva años repitiéndose, pues muy pocas personas entienden sus implicaciones, entienden qué significa esta ley tan importante. Para comenzar así, para entrar en el tema, ¿nos podrías contar qué es lo que la gente del Pacífico y del Centro no entiende sobre los procesos autónomos de la costa Caribe? Fátima, realmente no es solamente la gente del Pacífico que no entiende sobre el proceso de autonomía, sino también creo que en la costa Caribe hay muchos sectores poblacionales que no han entendido qué tan significativo ha sido este proceso que ya lleva más de 30 años. ¿Por qué tenemos que mencionarlo de esta manera? Porque al igual a como no nos enseña la Constitución política en nuestro pensum académico, pues el tema de la autonomía ha sido utilizado más que todo como un tema político. Se ha estado viendo la conformación de los consejos regionales, luego entró todo el proceso electoral, la parte política que ha venido de alguna manera como que dando la pauta de lo que debería ser los procesos autonómicos, pero fundamentalmente no es solamente la población del Pacífico, sino si un proceso que lleva 30 años y que está reconocido en la Constitución política, debe de ser una materia de interés y de conocimiento general.
Yo lo que puedo mencionar es de que a raíz de que se dio el proceso de la autonomía, hemos visto un montón de acciones que ha tomado el Estado de Nicaragua para que el proceso se viera como un proceso de seguridad del Estado. Y lo digo porque con esas palabras se expresaron algunos sectores políticos y algunos sectores gubernamentales, inclusive el Ejército y la Policía Nacional. Por lo tanto, la forma en que se entienden los procesos autonómicos en la costa Caribe y cómo la gente del Pacífico y del centro no lo entiende es por lo que se ha podido vender al proceso. Como que si el proceso de autonomía fuese una regalía a esos costeños porque en algún momento pues habían levantado su voz para poder abordar el tema sobre derechos que no se podía visualizar en el momento en que sucedían estas acciones a mediados de los 80, significaba de que se tenía que valorar como que el proceso de autonomía era una forma de salir por la tangente de un problema de la costa. Por lo tanto, la visión de los pueblos de la población del Pacífico y Centro lo están viendo como que es algo que es de los costeños, pero que no es nada que nos concierne a nosotros, porque todavía hay una agenda que de alguna manera iba a continuar un proceso del Estado con una visión demasiado de explotación de la costa y que el proceso autonómico era folclore, era un proceso que solamente tocaba a esa población costeña que elegían a sus autoridades, mientras no se estaba valorando que en esos parlamentos regionales lo que sucedía era que gradualmente el bipartidismo y de alguna manera la hegemonía de un solo partido en los consejos regionales era para controlar precisamente que se evitara ampliar el contexto autonómico que se traduce en la reglamentación de la ley. Podemos también abordar de que en la reglamentación de la ley se tardó 16 años, justamente cuando entra en juego el proceso de la demarcación territorial. Entonces, ya entraba otro dolor de cabeza para el Estado Nacional, de que, bueno, la autonomía se veía como que, bueno, era una reunión de concejales regionales que utilizaban los partidos políticos para llegar al poder, que gradualmente dejaron desbaratado las iniciativas regionales para optar a ese Parlamento Regional Autónomo a través de la suscripción popular y también de las iniciativas propias de los pobladores costeños para formar partidos políticos. Eso fue lo que conllevó a que Yatama interpusiera esta demanda y que ganó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Ese derecho político de participar en procesos electorales. Entonces, la autonomía, si la podemos ver, empezó como que a formar parte de un dolor de cabeza del Estado Nacional y por lo tanto su forma de resolverlo era crear una Secretaría de Desarrollo para la Costa Caribe adscrita al Gobierno Nacional y que luego también esos consejos regionales gradualmente instalar los partidos políticos nacionales para que de esa manera no significara un problema para la costa, un problema para el Estado Nacional. Entonces, tenemos que, de alguna manera, entender que lo que se vendió a la población del Pacífico y del centro y del norte de la nación nicaragüense era que la autonomía era para esa población que era distinta, que estaban ellos tratando de encontrar un argumento para fortalecer su identidad, su cultura, pero no les dijeron que la autonomía precisamente era para la autodeterminación y para lo que significaba, ¿verdad?, administrar sus propios recursos de acuerdo a la ley. Y por lo tanto, un desconocimiento total.
pero aparte de eso, era como que esconder a la población costeña realmente cuál era ese proceso de autonomía. No que se quería el empoderamiento, es más, en los colegios ni siquiera se hablaba del tema y mucho menos en las universidades que se formaron precisamente porque había una ley de autonomía que demandaba el derecho a la educación en todos sus niveles, pero fundamentalmente a la educación en nuestra propia lengua. Se suma a esto, ¿verdad?, la ley de lenguas, que la ley de lenguas vino a reforzar no solamente también ese derecho a la educación en nuestra propia lengua, sino también al sistema de justicia. Entonces, si vemos el proceso de autonomía para el Estado Nacional significaba un problema grave, un dolor de cabeza que no querían, porque el intento que tenía el Estado era de someter a los pueblos a la visión nacional, utilizar sus recursos y integrarlo directamente a la vida nacional sin esos derechos. Por lo tanto, ¿verdad? Nos vendieron mal, Fátima. Y a los que nos escuchan, nos vendieron mal e inclusive vendieron el proceso de autonomía como algo negativo, como algo que venía a quitarle al Estado ese derecho de hacer lo que quería en estas tierras y en estos recursos, y que precisamente la autonomía vino a ponerle un detente a la explotación de los recursos, que luego se suma la ley de demarcación territorial como que viene como a crear un conflicto mayor para el Estado, y por eso tenemos tantos problemas que abogamos nosotros, que la población del Pacífico Centro del país tiene que conocer esto para evitar la violación a nuestros derechos, especialmente cuando incursionan a nuestros territorios comunales. Dolly, muchas gracias por la respuesta a esta pregunta, y comenzamos a notar cómo la autonomía en sí se vuelve una amenaza a un poder hegemónico, se vuelve una amenaza a un poder legal, se vuelve una amenaza al control total que tiene un Estado sobre un territorio. Y es precisamente lo que nos lleva a la siguiente pregunta, a la siguiente fase de preguntas, que será que nos vamos a mover con Javier, y después regresamos y terminamos con usted. Ok, claro. Javier, yo también estoy estudiando, estoy haciendo una maestría, estoy pensando en mi tesis, y hay tanto de qué escribir en toda Latinoamérica. Nos está dejando un montón de cosas súper interesantes que es comentar, pero sabemos que está haciendo un trabajo vos específicamente sobre la revuelta en Oaxaca del 2006 y comparando eso con lo que sucedió en Masaya. Y hablamos un poquito de eso, pero si nos podés contar un poquito sobre qué ocurrió en Oaxaca, cómo estás conectando esto con Masaya y en qué manera esta iniciativa surge como una respuesta al Estado. Y creo que también recientemente en los Estados Unidos estamos viendo esta estrategia de marcar zonas autónomas como una respuesta directamente al Estado que dice: aquí no gobernamos nosotros y ustedes son redundantes, o ustedes no son los que están satisfaciendo nuestras necesidades. Pero no hay que ir hasta los estados para hacer estas conexiones. Creo que en Latinoamérica y en Centroamérica y México, un gran país que ha luchado históricamente contra el Estado, nos ofrece bastantes índices. ¿Qué nos comentás? Ok, bueno, gracias. Bueno, es una pregunta bastante amplia, a ver si puedo responderla en 5 minutos. Primero, digamos, poner en la centralidad de toda esta respuesta la revuelta del 2006 en Oaxaca, que fue una revuelta que inició principalmente por demandas magisteriales, ¿no?, de educación, más específicamente en defensa de la educación pública, y que, bueno, a partir de una represión, ¿no?, así como le sucedió allá en Nicaragua el 18 de abril, aquí también digamos, el proceso de movilización política deja de ser magisterial y se vuelve popular, pues, ¿no? Entonces adquiere el sentido más social la revuelta, y por lo tanto se extiende hacia los 6 meses que duró, pues, ¿no? Dentro de eso, pues hubo digamos, desde toma de edificios públicos, ¿no?, toma de radiodifusoras, televisoras, ¿no?, etcétera, una serie de acciones que, digamos, que pudo apropiarse el movimiento. Ahora, entender algunas cosas, creo, ¿no? Bueno, entender 2 cosas. La primera es la composición
de la revuelta misma, ¿no? Es decir, cómo se compone la revuelta. Y la segunda es entender una cuestión de la comunalidad. Primero, la cuestión de la comunalidad es un concepto, digamos, una idea, fuerza, ¿no? Que nace desde los procesos organizativos, principalmente comunitarios y populares, ¿no? Digamos, en las comunidades de Oaxaca, que intenta describir un poco la forma en la que han vivido los pueblos históricamente, ¿no? Aquí en Oaxaca. Ahora, esta idea de comunalidad, digamos, se basa en 4 pilares fundamentales, ¿no? La primera, que es la idea de un poder comunal que es expresado en las asambleas comunitarias. La segunda idea, que es el territorio comunal, que es un territorio no privado, sino territorio comunal o ejidal, que es una propiedad social de la tierra. La tercera, que es una idea de un disfrute comunal, que es lo que se expresa, digamos, en las grandes fiestas comunitarias. Y trabajo, tierra, poder y bueno, el territorio que ya lo había mencionado. Pues, ¿no? Ahora, digamos, dentro de Oaxaca existen 520 municipios, de los cuales 418 se basan bajo un sistema normativo interno, ¿no? Que es, digamos, las formas propias en las que se organizan las comunidades, pues, ¿no? Y de esas 418 municipios que se organizan de esta manera, el plano principal, digamos, de organización o la autoridad máxima de organización es la asamblea, pues, ¿no? La asamblea es el órgano de máximo de autoridad, podríamos decir en ese entonces. A ver, ahora, ¿a qué voy con esto? Pues, ¿no? Porque, digamos, todos estos procesos políticos se van componiendo cerca desde los 60 hasta los 80, y en los 80 hay un proceso de migración, un fenómeno de migración de las comunidades hacia la ciudad. Entonces, la ciudad está compuesta, digamos, con colonias enteras por pueblos enteros también, pues, ¿no? O sea, que emigraron a la ciudad. Y entonces todas esas prácticas que venían trayendo de las comunidades las vuelven a practicar en los espacios urbanos, pues, ¿no? Y eso permite la apropiación de los territorios urbanos de una diferente manera, pues, ¿no? Es decir, con estos 4 elementos que acabo de mencionar. Ahora, cuando se da el momento mismo de la revuelta, pues todas estas prácticas, digamos, comunitarias, ¿no? Hasta cierto punto autónomas, empiezan a cobrar sentido, pues, ¿no? En el sentido de las barricadas, ¿no? Cada barricada con sus voceros, cada barricada era una asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, y por eso permite también que la revuelta se mantenga tanto tiempo y que pueda redireccionar su propio camino, pues, ¿no? Es decir, tener una dirección a partir de un órgano político que se denominó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, pues, ¿no? Es decir, se rompió con una idea de frente un tanto leninista, ¿no? Se rompió con una idea de vanguardia, ¿no? Del marxismo ortodoxo del siglo pasado, y entonces se impuso sobre la mesa una forma de organización política, ¿no? Con tendencias libertarias autonomistas, y bueno, y que pudo concretar esto, ¿no? Entonces, digamos, es digamos, el proceso de la composición de la revuelta, pues, ¿no? Ahora, sobre lo que me preguntabas, ¿no? De las iniciativas de autonomía que surgieron, digamos, después de eso, digamos, el 2006 permitió muchas cosas. La primera es replantearse, ¿no? A partir del movimiento magisterial, que fue el que inició el proceso de movilización, replantearse el tipo de educación que se estaba dando, pues, ¿no? Y eso lo replantearon a través de un proyecto de educación bastante, digamos, bastante crítico, que se llama el PTO, que es el Programa para la Transformación de la Educación en Oaxaca, ¿no? Que tiene mucho que ver con toda esa educación intercultural que hablaba Larry hace rato, pues, ¿no? Eso. Por otra parte, ¿no? Digamos, en ese sentido, tratando de vincular un poco con la crisis económica del 2008, a partir del 2008 empiezan a surgir, o se da el boom de lo que se le denomina como los megaproyectos económicos, ¿no? Es decir, minería, presas hidroeléctricas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el territorio oaxaqueño, pues, es concesionado en su mayoría a ciertos proyectos económicos. Y esto permite, digamos, descentralizar la propia lucha de las propias ciudades y descentrar la idea de la autonomía en las propias ciudades, y entonces repolitizar, digamos, las prácticas que ya tenían las comunidades ahora en defensa del territorio, pues, ¿no? Es decir, ya no es nada más defender el territorio de la mina, sino construir un proyecto político a partir de esa defensa del territorio, ¿no? Esto es lo que ocurre, digamos, en las protestas en Oaxaca, ¿no? Digamos, es bastante un poco más complejo también, pero bueno, digamos, eso en el plano general, pues, ¿no? Entonces, pues como decía hace un rato, pues, ¿no? Yo creo que no solamente Masaya, sino en realidad Mesoamérica tiene una base común, creo, ¿no? Que es la cuestión de la colectividad, pues, ¿no? Y que en esos momentos precisos de las revueltas es cuando
salen esas repolitizaciones que nos permiten, pues, imaginar esas otras formas, pues, ¿no? Exactamente, sí, muchísimas gracias y creo que todo tu trabajo habla sobre esto final que estaba hablando sobre lo que tenemos en común, lo que tenemos en común como mesoamericanos, como históricamente resistiendo de la colonización, pero que en nuestro imaginario político estamos experimentando con diferentes maneras de organizarnos políticamente y socialmente y comunalmente, y reaccionando a tanta violencia económica, violencia estatal, violencia social, y la autonomía sigue surgiendo como una necesidad importante para todos nuestros pueblos. Pero sí, muchísimas gracias y nos vemos en la tercera ronda y ahorita vamos con Larry. Larry, queremos atar varias cosas que hemos estado hablando hasta ahora, específicamente lo que está sucediendo en la costa Caribe. Y la pregunta que te tenemos es que si nos puedes hablar un poquito sobre qué es el movimiento de la colonización de la Mosquitia, cómo es una organización y cómo se posiciona y relaciona con la costa Caribe, cuál ha sido tu trabajo y cuál ha sido tu experiencia organizando ese espacio. Sí, gracias, Miranda. Modem inició hace ya muchos años, de hecho, como un colectivo de pensamiento crítico y descolonial. Fue un esfuerzo, ha sido un esfuerzo de diferentes activistas, académicos, que nos hemos encontrado, hemos coincidido en el extranjero. Eh, Curiosamente, la mayoría ha sido pues fuera de la Mosquitia y fuera de Nicaragua. Entonces, esta relación que hemos creado como colectivo crítico de pensamiento crítico para la región empieza concretamente en 2010, pero en 2011 nos nombramos como Otra Autonomía es Posible, pensando en que el proceso autonómico de la costa Caribe Sur y Norte de la Mosquitia es posible construirla con base en procesos más orgánicos que estén ligados a los procesos genuinos de los territorios, no nada más que estén ligados a un, a un molde jurídico institucional que nos dice cómo debe ser la autonomía, sino que más bien pensarla como otra, ¿no? Otra autonomía, distinta a ese régimen autonómico que lo consideramos un régimen, hasta la fecha, pues un régimen autonómico colonial, aunque suene un poco extraño, pero lo llamamos así porque ha sido un régimen que ha estado supeditado a los intereses de las cúpulas políticas y las élites económicas del Pacífico de Nicaragua, porque la región de la costa Caribe Sur y Norte de la Mosquitia durante muchos años fue un corredor, una región rica en materias primas que ha servido para la creación, la producción de capital en diferentes rubros, ¿no? En el caso de la extracción minera, la extracción pesquera, la madera y la producción de capital con el agronegocio, ¿no? Actualmente, en los últimos 11 años se ha visto que esta producción de capital agroindustrial ha sido fructífero para engrosar las arcas del Estado, ¿no? Porque más del 50% prácticamente está administrado, está sujeto al control fiscal y operativo del Estado-Nación a través de instituciones como el Ministerio de Hacienda, ¿no? Según el 25% de estos recursos explotados quedan en manos de las comunidades, de los territorios, pero esto lo consideramos pues un insulto, ¿no? Para un proceso autonómico que se dice ser el faro moral autonómico de América Latina, ¿no? Porque fuimos el primer régimen de autonomía constituido, reconocido a nivel constitucional al favor de la guerra en 1987. Y muchos otros pueblos que en el caso de México, por ejemplo, como lo dice el compañero acá de Oaxaca, yo que he estado muchos años por allá en México, he estado de cerca y he seguido procesos autonómicos muy interesantes. Y lo que me parece
rescatable es el proceso, además del movimiento zapatista, es la autonomía de los purépechas de Cherán, por ejemplo, o la CRAC-PC, constituida en los años 90, ¿no? Por los Navi, Nepa y Nahuas de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, que son procesos, incluso los mismos Triqui en Oaxaca, ¿no? Son procesos autonómicos que son de facto, ¿no? Porque no están reconocidos por el Estado mexicano. Entonces, en esta mirada nosotros hemos pensado la otra autonomía, no la autonomía constitucional, no la autonomía institucional o esa intención de institucionalidad que nos ha otorgado el Estado-Nación colonial de Nicaragua, ¿no? Entonces, luego, a través del debate público, ¿no? Hemos hecho actividades en la Embajada de Nicaragua, en diferentes partes del mundo. Hemos tenido la fortuna de relacionarnos con otros movimientos autonomistas de América Latina, y en ese proceso, pues, de retroalimentación, de compartir experiencia, conocimiento, llegamos al 2016. En 2016, en un encuentro que tuve yo con otros actores en los territorios, en el norte sobre todo, de la costa caribe, de la Mosquitia, logramos articular algunas agendas, pequeñas agendas, para ir repensando esa otra autonomía. Entonces surgió la idea de constituirnos como la campaña por la refundación de la nación mosquitia, ¿no? Pensando en la nación mosquitia como la nación comunitaria, originaria, pero vista desde la clave plurinacional, ¿no? Ya luego, a raíz de otros debates públicos, hemos afianzado, hemos logrado articularnos con otros actores y otras organizaciones comunitarias, con organizaciones asistenciales de defensoría de derechos humanos, incluyendo organizaciones políticas, ¿no? La organización política Yatama, por ejemplo, hemos coincidido con actores de ahí que en los años anteriores estuvieron aportando, por ejemplo, en el proceso de la reforma a la Constitución en el año 2014, para la apuesta de plurinacionalidad que fue rechazada en la Asamblea Nacional. Entonces, grosso modo, lo que puedo decir es que nosotros, como colectivo de pensamiento crítico, que estamos ya desde hace algunos años, recientemente estamos acercándonos más a los procesos orgánicos. Hemos tenido ya algunas agendas, hemos articulado algunas cosas, algunos procesos, y siempre pensando en esa idea de la articulación endógena, ¿no? Que es la antítesis de este binomio oposicional del centralismo, ¿no? Que es esa idea de una estructura de poder bipartita o de élites que están en pugna y que han homogeneizado nuestra subjetividad política y que han desdibujado, pues, nuestra politicidad. Entonces, el horizonte de MODEM, antes campaña por la refundación de la nación mosquitia, antes otra autonomía es posible, es el mismo desde hace muchos años, y la idea es avanzar en un proceso societal alternativo, en un proyecto realmente alternativo para la mosquitia, ¿no? Pues vaya, creo que eso es lo que es MODEM actualmente, y estamos muy, muy contentos porque hemos tenido en los últimos años una cierta incidencia con actores locales de los territorios. Nos hemos enfocado sobre todo mucho en el norte, donde ha tenido muy buena recepción el fortalecimiento de la agencia discursiva política para la región. Ha sido difícil, el camino no es fácil cuando estás fuera del país, cuando estás en el ámbito de la academia o del activismo, y el activismo internacionalista sobre todo. Entonces, pero no nos quejamos, realmente MODEM es un proyecto que vale la pena apostar e integrar a otros actores. Muchísimas gracias, Larry. Sí, creemos que ese tipo de espacio y el trabajo que están produciendo es súper crítico, porque está reaccionando a un país que académicamente no está produciendo lo que a su potencial. También creo que es importante el espacio porque es bien crítico de raíz, de manera radical, de pensar bien las soluciones que se están proponiendo y reconocer que si una solución estatal o legal no llega a lo suficientemente profundo del problema, entonces siempre celebramos esta crítica de la crítica de lo que significa la autonomía, y por eso
valoramos bastante el trabajo que han estado haciendo. Vamos a continuar con Dolin para una última pregunta. Después les pedimos al público que nos está observando que pueden ir escribiendo sus comentarios en el live para avanzar después a una ronda de preguntas, y vamos a intentar curar preguntas para todo el mundo, para que todo el mundo pueda participar. Pero, Dolin, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien, Miranda. Perfecto. Y esta pregunta continúa bastantes cuestiones que Larry posicionó sobre la relación entre la autonomía y la costa Caribe. Hay muchas personas que ven la autonomía en la costa Caribe como un intento de división de la nación. ¿Qué pensás vos sobre esta idea de una nación homogénea, singular, pero unida? ¿Crees que la costa Caribe puede entrar en esta narrativa o es necesario comenzar a pensar otras maneras de repensar la nación? Miranda y público, realmente yo pudiera pensar de esa manera si no hubiese una constitución política que nos da ese derecho. Si la constitución política nos cobija a todos, entonces la ley de autonomía no puede ser un proyecto de división, sino es un proyecto de construcción y de reconocimiento a los derechos de nuestros pueblos a su autodeterminación. He entendido de que para que en 1985 se pudiera hacer una reforma constitucional, en 1987 inclusive, y ahora en el 2014, esas reformas constitucionales permiten identificar, bueno, hacia dónde va el proceso autonómico en materia de derechos humanos. Si nosotros podemos revisar que la misma constitución política mantiene ese derecho constitucional, y mi pregunta es, si es un derecho constitucional, ¿por qué debe ser un proyecto de división? O inclusive lo que había mencionado anteriormente, un proyecto que pudiera atentar contra la seguridad del Estado. Si nosotros leemos el artículo 1 y el 2 constitucional, establece que el Estado Nacional es indisoluble. Al igual a como nosotros decimos, ¿verdad? Que las tierras comunales son imprescriptibles. Entonces, si el Estado no se puede dividir, entonces el derecho de los pueblos no se puede negar. Y por lo tanto, el Estado de Nicaragua tiene que refundarse para entender hacia dónde se van a ir estos procesos que definitivamente permiten un desarrollo equitativo para todos. Entonces, puede haber unidad, pero el Estado, la población no es heterogénea. Y esa heterogeneidad que está buscando el Estado para que todo el mundo hable español, para que todo el mundo baile folclore y que todo el mundo coma vigorón, ¿verdad? Realmente son procesos que el gobierno lentamente ha estado intentando hacer, pero en detrimento a los derechos de los pueblos. Entonces, reconocer que Nicaragua ha sido uno de los pioneros en establecer esos mecanismos y ese marco legal para el reconocimiento de los derechos de los pueblos, y que ahora en la práctica el Estado lo que pretende es mermar ese derecho y tratar de que toda la población nicaragüense sea homogénea en su pensamiento y en lo que se establece en la materia de derecho y de desarrollo. Nada más alejado a la verdad que intentar someter a un pueblo que ha crecido de forma distinta. Si lo que nosotros podemos ver de que la conformación del Estado Nacional ha sido de una manera, y la integración de la costa Caribe a este Estado Nacional ha sido a través de otros procedimientos. Es decir, que no nacimos juntos, pero ahora estamos en el camino del desarrollo donde debería de respetarse e integrar estos derechos a las políticas públicas del Estado y que de alguna manera se pueda entender. Lograr, por ejemplo, de que se reconozca de que la idea de que la autonomía es una iniciativa de división, significa que es la política que ha creado el Estado para que no se pueda desarrollar estas iniciativas y que
principalmente los recursos que están en la costa Caribe pudieran servir solamente para los intereses del Estado y no para los intereses del pueblo, en donde cada quien pueda aportar al desarrollo nacional desde su propio contexto. Pero no es posible de que en el aporte que está teniendo la costa Caribe desde la anexión de la Mosquitia hacia el Estado, los que llevan la peor parte de la distribución de la riqueza es la costa. Por lo tanto, el proceso de autonomía, cuando se restituye ese derecho, que inclusive en la reglamentación de la ley de autonomía se establece que en la negociación de la repartición de los recursos se puede negociar inclusive hasta el 100% de los recursos explotados en la costa Caribe para que estos mismos puedan ser invertidos para el desarrollo de la población. No se puede pensar o seguir estableciendo y tratando de pensar de que se puede establecer un desarrollo del Estado Nacional simplemente con la intención de que en cualquier momento la costa Caribe pueda tener la intención de crear una división. La división la crea el Estado para la máxima dividir y vencer. Y por lo tanto, nosotros abogamos de que si todo el Estado Nacional, si toda la población nicaragüense empiece a respetar derechos, este país puede caminar mejor. Porque no puede ser de que en algún momento de nuestras vidas estemos siempre, perdón, en que cada momento de nuestras vidas estemos siempre confrontados al Estado. Decirles que tienen que respetar el derecho, decirles que los pueblos indígenas y afrodescendientes tienen derecho, decirles que los pueblos de la costa Caribe están dentro del marco de un proceso de autonomía. No es posible que a raíz de que se promulgó la ley de autonomía, se ha estado cercenando el territorio. Se ha querido inclusive crear una tercera región autónoma con los municipios que están en la parte central, es decir, Rama, Nueva Guinea, Moelos Bueyes, El Ayote, inclusive en la parte norte, crear otra región autónoma porque la población mestiza vive allí. Pero ¿le ha dicho a la población mestiza sobre el derecho de vivir en unas regiones autónomas o simplemente el tratar de invadir, de colonizar, de utilizar procesos, ¿verdad?, de usurpación de tierras y que luego de alguna manera permita cercenar el territorio? Es la misma idea que ha persistido desde que nos anexamos. La anexión de la costa Caribe ha sido para desmantelar un proceso de los pueblos indígenas que se venía desarrollando para su autonomía económica, para su autonomía jurídica, para su autonomía política, para su autonomía administrativa, en el marco de lo que es el Estado Nacional. Y digo de esta manera porque ¿cómo es posible? Y mucha gente no entiende, jóvenes, de que el proceso de la demarcación territorial viene a fundamentar esa misma autonomía que el Estado ha querido quitarnos en el contexto de, de las regiones autónomas, de los consejos regionales. Y por lo tanto, cuando nosotros abrimos el espacio al proceso de la demarcación, que ahora incluye territorios en Jinotega, porque existen pueblos indígenas en ese territorio, ahora se crea un conflicto mayor. Como que si los costeños queremos todo para nosotros y nada para el resto de la población. Y no es posible. De eso no se trata. El proceso autonómico es sobre derechos que ya están establecidos en la Constitución política, que además de eso no puede ser una acción de división, sino que simplemente lo que encontramos es una acción en donde solo se repite, solo se solicita que se respete lo que está en la Constitución política de esta nación. Muchas gracias, Dolin. Vamos a dar una ronda pequeña, la última ronda de preguntas, con las preguntas que nos ha dado pues, el público aquí en sus comentarios, y muchas gracias a quienes comentaron. Bueno, creo que no vamos a poder agarrar todas las preguntas, pero vamos a comenzar con esta pregunta que hacen, bueno, esta se la vamos a hacer a Javier, ¿no?
Preguntan si sin revolución no hay autonomía. Una pregunta ahí. O sea, claro, este concepto de ser libre también está ligado, ¿no?, a mucha idea, este concepto pues un poco revolucionario. ¿Y qué pensaría vos de estas categorías, ¿no?, o esta idea vinculante? O sea, la pregunta es, ¿sin revolución no hay autonomía? Sí, esa pregunta. Pues creo que es un poco tautológico, porque creo que la autonomía es precisamente una revolución, pues, ¿no? Entonces, el hecho es plantear más bien a qué tipo de revolución le estamos apostando, pues, ¿no? Si es a la revolución clásica del siglo pasado, ¿no?, a esto que entró en crisis, que se denomina la crisis del canon leninista, o es otro tipo de revolución, pues, ¿no? O sea, en ese sentido, pues, ¿no?, decir, por ejemplo, ¿no?, para nosotros no hay un tipo de autonomía, como lo decían hace un rato compañeros y compañeras, pues, ¿no? Hay diferentes tipos de autonomía. La autonomía zapatista implicó una revolución profunda, pues, ¿no? La autonomía de Sherán también implicó una revolución profunda, pero ambas autonomías no son las mismas, pues, ¿no? O sea, hay una autonomía, digamos, que quiere pertenecer al Estado, ¿no?, que quiere incluirse en el proceso mismo del Estado, pues, y hay una autonomía, digamos, como decían hace un rato, más de facto, como la zapatista, que dice, no, estamos fuera de aquí, pues, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿no? O sea, más bien es un poco confusa la pregunta. Si en revolución no hay autonomía, pues es eso, ¿no? Creo, la propia idea de autonomía es un proceso revolucionario, pues, ¿no? Depende de qué perspectiva la miremos también, pues, ¿no? Si nosotros, pues, le apostamos a una autonomía un poco más libertaria, inspirados tal vez en el zapatismo, inspirados en el confederalismo democrático kurdo, ¿no?, y en otras experiencias, ¿no?, inclusive desde los piqueteros en el 2000, pero que son autonomías que se hacen con procesos revolucionarios diferentes, pues, ¿no? Un proceso revolucionario que no implica vanguardia, que no implica dirigencia, sino que implica colectividad, autonomía, horizontalidad, autodeterminación, etcétera, ¿no? Eso, pues, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Sí, yo creo que sí, es como poder ampliar el panorama, ¿no? Porque pues nosotros fuimos creados en todas estas categorías o aprendimos como todas estas categorías de la vanguardia, de todo este proceso revolucionario, la toma del Estado como la única forma de adquirir el poder, ¿no? Entonces creo que hacer ese centro en la cuestión comunal, comunitaria, es súper importante, pues, para quebrar un poco la forma en la que pensamos, pues, la política, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieres comentar algo sobre eso. No, sí, o sea, más bien justo, digamos, en el sentido de extender un poco más la crítica al Estado, pues, ¿no? Digamos, el Estado es un producto histórico, pues, ¿no? Y en el capitalismo el Estado va a seguir siendo un Estado autoritario, sea Estado plurinacional, sea Estado de tendencia izquierda, sea Estado de derecha, pues para nosotros, pues, ¿no? Porque la forma de organización a partir del Estado, pues es una forma de organización que se deriva del capitalismo mismo, pues. Entonces, ¿no? Por eso es tan importante, digamos, las formas organizativas autónomas, ¿no? Y renombrar otra vez, digamos, resignificar la palabra revolución ahora, pues, ¿no? Es qué significa para nosotros la palabra revolución, porque justo eso, pues, ¿no? Después de todas estas experiencias, ¿no?, de socialismo realmente existente, no solamente en América Latina, sino a nivel global, o sea, la palabra revolución fue desplazada del vocabulario político, pues, ¿no? Y creo que ese es un error, porque ese fue un tipo de revolución, pues, ¿no? O sea, no podemos desplazar la idea de revolución, pues, que estuvo nutrida en el canon leninista, pues, ¿no? Y que de eso se nutrieron todas las guerrillas latinoamericanas, pues, ¿no? O sea, leninista, maoísta, trotskista, ¿no?, stalinista, etcétera, ¿no? Entonces, eso, pues, ¿no? Yo creo que volver a resignificar la palabra revolución vinculada con la idea de autonomía, ¿no?, y tal vez vinculada con una idea de comunalidad o comunismo libertario, creo que nos da una apuesta que desafía, pues, ¿no? No solamente la historia del socialismo del siglo pasado, sino la historia de los errores de los países progresistas ahora, pues, ¿no? Muchas gracias. Bueno, perdón. Sí, eso. Muchas gracias, Javier. Bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta. Esta se la vamos a hacer a Larry. Olga pregunta, ¿por qué mencionaron que la ley de autonomía es colonial? ¿Es que la ley por sí misma es colonial o es la forma en la que ha sido aplicada? ¿Sí, sí me escuchaste, Larry? Hola. Se cortó, ¿verdad?
Sí, que, si querés te vuelvo a hacer, ¿me escuchaste o te vuelvo a hacer la pregunta? Sí, sí, ahora es que ahora lo último no te escuché bien, pero quiero saber si me escuchan ahí. Sí, te escucho, te escucho. Entonces, te voy a, tal vez te digo un No, poquito. no, no te preocupes, solo quiero saber si me escuchan bien porque aquí se me está cortando un poco. He tenido problemas, no sé, parece que es mi internet o Sí, creo que pero tenés bueno, un problemilla de conexión. yo le llamé, Sí, ok, bueno, voy a continuar. bueno, se nos fue. Mientras, bueno, la rienda para la conexión, ¿aló? Si me repite la pregunta, Fátima, porque no escuché la Qué raro, pregunta. ahora debe ser mi internet. Preguntaba bueno, alguien preguntaba qué valoración o qué opinión tenés sobre el papel de Yatama en la costa Caribe. Muy interesante la pregunta porque Yatama es la organización que tiene, por ejemplo, la iniciativa de la reforma electoral. Porque fue a Yatama que el gobierno de Nicaragua había inhibido de su derecho político como partido regional, pues para participar en elecciones municipales. Por lo tanto, coartar el derecho político de una organización de la costa Caribe fue, diría yo, una violación total al derecho político de nuestros pueblos, organizados, ¿verdad? Primeramente en movimiento y luego obligados a ser partidos políticos porque así la ley lo había establecido. Por lo tanto, mi opinión con respecto al papel de Yatama ha significado la lucha continua de que los pueblos de la costa Caribe pudieran tener su espacio de derecho político en los procesos electorales para ostentar a estos cargos. La valoración fundamental es, ¿verdad? Si uno sigue un poco la trayectoria de Yatama, se ha visto de que las transformaciones que ha tenido, que ha sido de manera gradual y también encontrar de que definitivamente habían sido algunas acciones que pudiera crear los espacios para otros partidos políticos regionales e inclusive, ¿verdad? A nivel nacional, obligar al Estado a la reforma electoral por la sentencia de Yatama en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya son casi 20 años y el Estado no ha querido reformar la ley, para mí, por un aspecto racista, discriminatoria de los pueblos. Es decir, que el Estado está diciendo a la costa Caribe y a las organizaciones como Yatama de que no tienen derecho a la participación porque no está haciendo caso a la sentencia de la Corte en este aspecto. Entonces, aquí siento como que ha sido la única institución política indígena que ha abierto las puertas para que otras iniciativas puedan darse. Y hemos visto a Yatama aliarse con diferentes partidos políticos nacionales, pero lo que hemos encontrado es que el partido ha tenido la peor parte de esas alianzas, la alianza con el PLC, la alianza con el Frente Sandinista y ahora por primera vez, por ejemplo, un partido indígena tiene su propio asiento en la Asamblea Nacional. Y eso no está registrado en la visión del Estado nacional
de que un partido regional pudiera tener un asiento en la Asamblea Nacional por mérito propio, porque me consta que ha sido un espacio ganado, peleado, que todas las contiendas electorales donde participa estos partidos políticos regional, pues ha sido más que pareciera una contienda de guerra, más que toda una contienda de procesos electorales en el contexto de la democracia. Entonces, mi opinión y la valoración pues ha sido la constancia de pelear los derechos políticos de los pueblos indígenas, independientemente de lo que ha significado, ¿verdad?, la visión del Estado de eliminar estos espacios autóctonos regionales y obligarlos a las alianzas y luego hacerlos desaparecer. Lo hemos visto con el PIN, la Alianza Costeña, con el MAC, con el PAMUC, con todas aquellas que han tenido la iniciativa de organizarse y que ahora pues hoy están debilitados, a excepción de Yátama, que lo que ha mantenido esa fortaleza política ha sido que descansa en una asamblea y no, por ejemplo, en estructuras políticas partidarias a como los conocemos y como ha sido la vida de partidos políticos. Ha sido esa diferencia. Gracias. Tuvimos un problema. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok, ya. Bueno, tuvimos un problemilla de conexión con Larry, no le pudimos pues hacer la pregunta final. Ya creo que podemos estar, listo, ya podemos estar toditos en pantalla. Y de nuevo, pues agradecerles un montón a quienes han estado conectados. Si tuvimos problemas técnicos, mil disculpas por eso. Esperamos que ya no se repitan. Y bueno, tengo que agradecer a quienes retransmitieron este live, que fue pues 100% Noticias, pues Nicaragüenses en el Mundo, obviamente Multiversidad Libertaria, con quienes estamos trabajando aquí, y con Nicaragua Insurrecta. Pues muchas gracias por retransmitir y bueno, de nuevo hacer un cierre de esta mesa, también contarles de cuáles, bueno, Miranda les va a contar cuáles son las mesas que vienen ya las próximas semanas. Pero bueno, muchas gracias a quienes estuvieron aquí y hablar de este tema tan necesario y tan pertinente que el tema de autonomía, que de nuevo hay que ponerlo siempre sobre el ámbito público y empezar a cuestionar lo que creemos que sabemos sobre autonomía, empezar a cuestionar lo que creemos que sabemos sobre autogobierno, por ejemplo, y el papel del Estado, que siempre ha estado como muy presente en nuestro imaginario. Y hora de darle una vuelta, ¿no? De empezar a pensar que este relato de la sociedad homogénea y este miedo a la diferencia y este miedo a la autodeterminación que hablábamos hace un momento. Entonces, todo lo que comentaron aquí nuestros invitados fue muy valioso, toda la experiencia de Olinda, todos estos años en la Costa Caribe es increíble. Igual lo que Larry está haciendo con la Mosquitia es súper importante y claro, pues, o sea, tener otra experiencia, creo que siempre podemos aprender de distintos panoramas, no solamente encerrarnos pues en el panorama nacional, que Javier nos ha dado pues un súper interesante perspectiva sobre otros procesos en otros lugares, pero también sabiendo lo que pasó en Nicaragua en el 2018, pues también abre un panorama muy interesante. De nuevo, muchas gracias a todos y bueno, dejo a Miranda para que les cuente cuáles van a ser las siguientes mesas. Sí, muchísimas gracias y todo el mundo por su paciencia, por los problemas técnicos, por estar aquí con nosotros y escuchar atentativamente. Hemos leído todos sus comentarios, todas sus preguntas y sabemos que la cuestión de la autonomía en Nicaragua es algo que se puede hacer todo un curso universitario donde podemos seguir hablando y deconstruyendo y criticando. Pero esto es solo un ejemplo del tipo de preguntas que es necesario hacer y otro ejemplo de las diferentes perspectivas de cómo analizar la autonomía. Y le recordamos a todo el mundo en el público que si revisan la página web de Hora Cero pueden contactarse con más materiales que han escrito nuestros participantes para seguir leyendo sobre sus escritos de autonomía y así seguir estudiando y seguir entendiendo más sus perspectivas desde donde vienen. El próximo jueves vamos a tener la mesa número 2 que se llama de Proyectos de Nación
Y esta mesa es una continuación a todas las interrogantes que hemos comenzado en esta primera mesa sobre el rol del Estado, el rol de una organización revolucionaria, pero también cómo pensar el gobierno, cómo pensar la nación, cómo pensar la identidad. Y vamos a estar comenzando con 3 iniciativas súper interesantes, bien activas, que tienen mucho que decir porque están intentando construir a medida que conocen la crisis que está ocurriendo y a la medida que se avientan a participar de manera bien pública en todos estos debates. Entonces nos vemos el próximo jueves a las 4 p.m. Con la mesa número 2 de Proyectos de Nación, donde tendremos a Construimos, Nicaragua Anticapitalista y la articulación de movimientos sociales. Muchísimas gracias a todo el mundo por participar y nos vemos en la próxima.